nombre es Romeo Sánchez. Generar modelos educativos. Bueno, ¿cómo nos imaginamos regularmente un salón de clases típico, verdad, de nuestro país y también de muchos otros lugares del mundo, ¿no? Lo imaginamos como un campo de guerra, ¿verdad? Lo imaginamos como un lugar donde tenemos una sobrepoblación de estudiantes, ¿verdad? Imaginamos un lugar donde tenemos estudiantes de diferentes backgrounds, ¿verdad? Socioeconómicos, culturales, donde todos ellos tienen intereses particulares en específico. Muchos de ellos vienen con diferentes niveles de aprendizaje, ¿verdad? Estaba escuchando en la plática anterior, ¿verdad?, sobre estudiantes de necesidades especiales, ¿verdad? Ahora los estamos incluyendo. Y al fin y al cabo todos tenemos necesidades especiales, ¿verdad? Unos somos más visuales, otros somos más artísticos, a nosotros nos gusta tal vez ser más exactos, ¿verdad?, más espaciales, pero todos tenemos algún tipo de necesidad. Y bajo esta situación le estamos pidiendo a nuestros profesores, ¿verdad?, que le enseñen a los estudiantes, que sean efectivos y que logren que todos ellos progresen a través de su vida académica. No creen que sea mucho pedir, ¿verdad?, cuando no les estamos proveyendo tal vez con las herramientas necesarias para lograr esa tarea. Vamos a ver un poco de estadística antes de entrar a nuestro proyecto, con el fin de motivarlo. ¿Cómo nos encontramos actualmente, verdad? Si nosotros estuviéramos hablando de ciertos números, vemos que de un total, por ejemplo, de casi 4 millones de estudiantes, únicamente se gradúan 600,000 estudiantes en educación superior. ¿Qué significa esto? Como lo dice ahí el slide, significa que 3,000 estudiantes van a estar abandonando sus estudios diariamente. ¿Qué quiere decir esto? Que con solo 3 días hábiles llenaríamos este evento de Campus Party de puros desertores del sistema educativo, ¿verdad? Es un problema grave. ¿Por qué lo puse como de forma horizontal, ¿verdad?, así como transversal? Porque todo comienza con la educación primaria, ¿verdad?, donde estamos todos empezando desde el mismo nivel hasta que llegamos al foco rojo, que es la educación superior. Por ejemplo, ¿verdad?, estas son estadísticas en 20 ciclos escolares más o menos, del 94 hasta el 2013. ¿Qué vemos aquí? Estamos viendo que existe una población de casi 88% de efectividad terminal. Casi todos terminamos la primaria, ¿verdad? Hay muy pocos desertores y muy poca reprobación, ¿ok? Sin embargo, esto va cambiando, ¿verdad? Va cambiando. ¿Cómo estamos en la secundaria? Aquí empezamos a ver un área un poquito mayor, ¿verdad?, de deserción escolar y reprobación. La efectividad terminal baja y baja dramáticamente. Llegamos a la educación media superior y tenemos que casi la mitad de los estudiantes a este nivel ya abandonaron sus estudios, ¿verdad? Entonces este es un problema grave que se va acumulando, que viene teniendo esta cosa que se conoce como ripple effect, efecto en la cadena de la educación. Al final, ¿cómo creen que terminamos en educación superior? ¿Algún comentario? Alguien que me diga cómo cree que se va a ver esa gráfica en el siguiente slide cuando lleguemos a educación superior. ¿Cómo creen? Un porcentaje, a ver, un porcentaje que me digan. 10, 5, 10%, ok. Pues sí, casi, ¿verdad? Tenemos en promedio 400,000 graduados de educación superior de una entrada matricular de 14 millones de estudiantes en primaria. Entonces, algo está pasando en nuestro sistema educativo que no estamos haciendo bien. Y la pregunta que vamos a dejar aquí en el aire es, como tecnólogos, porque no venimos a generar políticas públicas, ¿verdad? No vengo aquí a promover políticas económicas, públicas, sociales. Venimos aquí como tecnólogos, ¿verdad? Como ingenieros de software, como científicos. Como tecnólogos, ¿qué ideas tienen ustedes para mejorar la educación? ¿Verdad?
¿Cuál es el panorama completo? Todas esas gráficas que les mostré son estadísticas que yo mismo recopilé, ¿verdad?, para esta plática y lo fui ensamblando. Pero Vicente Fox, ¿verdad?, en algún año de su mandato publicó esto. De 100 estudiantes que entran a educación primaria, únicamente 8 concluyen. Y esto es cifra oficial, ¿verdad? Mucho más baja que la que yo les presenté, ¿verdad? Para un ciclo escolar. Bueno, nos olvidemos de todos aquellos muchachos que dejamos en el camino, que reprueban, que desertan, y nos concentremos en aquellos que logramos terminar una carrera universitaria, ¿verdad? Y cómo hacen estos chicos con respecto a la educación en el ambiente internacional. ¿Cómo creen que estamos? Esa población verde, ¿cómo creen que se encuentra respecto a los estándares internacionales? Esta es una pequeña película de 10 segundos. Aquí vemos, México está por acá, detrás de Chile y Argentina. Vemos a Perú hasta abajo, a Brasil, y este es el promedio de la OCDE de puntaje para matemáticas, en este caso, ¿verdad? Este es el reporte de PISA 2012, ¿verdad? El último reporte. Vamos a ver cómo este es para una ventana de tiempo del 2000 a 2012. Vemos que todos se empiezan a mover, vemos que Perú empieza a subir, Brasil también, vemos que México sube un poco, pero ahí se mantiene, ¿verdad? Se mantiene, Uruguay y Chile suben, y en un punto medio México sube relativamente poco, ¿verdad? Y queda exactamente en la misma área estadística, o sea, no es una mejora realmente significativa. Aquí tenemos en forma paralela, ¿verdad?, en forma de barras verticales, cómo se encuentran algunos de los países con respecto a México. México está aquí, el promedio de la OCDE se encuentra alrededor de aquí. Vemos que el país con mayor porcentaje de aprovechamiento es China, Japón es uno de los que están hasta aquí arriba, vemos Estados Unidos muy por arriba de México, Grecia, que como ustedes saben tuvo un año muy difícil económicamente, socialmente, ¿verdad? Más bien un par o 3 años muy difíciles, se encuentra todavía arriba de México. ¿Por qué seleccioné estos países? Porque si recuerdan ustedes en el primer slide, ¿verdad?, donde veíamos la zona de guerra del salón de clases, uno de los factores que se resaltaban ahí era, por ejemplo, la población escolar, ¿verdad? ¿Cuántos muchachos están sobresaturadas las aulas y todo eso, ¿verdad? Pero eso no es impedimento para que China, que obviamente tiene una población mayor en la aula, esté en primer lugar, ¿verdad? O sea, China tiene en promedio entre 50 y 60 estudiantes por salón de clases, según nosotros en estadística tenemos de 20 a 30, ¿ok? En el aspecto de diversidad, ¿verdad?, donde hablamos de diversidad cultural, de religión, socioeconómica, inmigración, Estados Unidos puede decirse que es uno de esos países que tiene mayor diversidad cultural por toda la inmigración que llega a ese país. Sin embargo, está mucho más por arriba que nosotros, ¿verdad? Cuando hablamos de problemas socioeconómicos, presupuesto y todo eso, se podría decir que Grecia ahora está mucho peor que nosotros en esos temas, pero educativamente está mejor que nosotros, ¿verdad? Entonces quiere decir que a pesar de que existen esos problemas, estos países de alguna u otra forma han sabido, ¿verdad?, corregirlos y atacarlos, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo aquí diferentes que no estamos teniendo el mismo efecto? Aquí tenemos la gráfica para matemáticas, que es básicamente una réplica de la anterior, y esta es para lectura, que estamos, ¿verdad?, básicamente igual, ¿ok? Y ahora si hablamos de presupuesto, ustedes me podrán decir, bueno, pues es que Estados Unidos es un país de primer mundo y pues entonces ellos le gastan bastante a la educación. Sin embargo, nosotros gastamos también mucho en educación, porque ahí sí estamos casi a nivel del promedio de la OCDE. De hecho, para un año, México está más alto, un punto
0.1 porcentual que el promedio. Entonces el presupuesto no es un factor determinante. Hay algo más en toda esta estadística. Bueno, si ya nos vamos a números, también es un punto relevante en el informe que nos mandaron los cuates estos al país, de que tenemos un alto nivel de desigualdad, ¿verdad?, en la distribución de los recursos y en la cobertura escolar. ¿Qué quiere decir esto, verdad? Que los recursos están concentrados en ciudades o en áreas, en las metrópolis, y no todos tienen acceso a ellos. Uno de los comentarios que hubo al final de la otra charla es, y que me quedó muy grabado, es que dice: no es lo mismo tener conocimiento que tener el acceso. Y por ahí va la motivación de esta plática. Lo que queremos decir es de que nuestras tecnologías tienen que dar ese acceso que ahora está limitado. Tenemos que abrir el acceso al conocimiento para que realmente éstas sean eficientes y efectivas. Poniéndolo así como en gráficas cartunescas, tenemos aquí que no hemos variado mucho, ¿verdad? Estamos en números rojos por mucho tiempo y el tren es horizontal, es decir, no estamos tratando de mejorar. Con respecto al aspecto social, al aspecto dinámico, al aspecto humano, existen estos tres factores, ¿verdad? Sabemos que nosotros somos expertos en volarnos las clases, y esto demuestra que sí tiene un efecto en el aprovechamiento escolar. Nuestros estudiantes tienen mayor ansiedad en el aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos no se sienten capaces de poder aprender. Por ejemplo, en el caso de matemáticas, tienen miedo, no se sienten capaces, no se sienten empoderados a poder aprender. Y tenemos ese sentimiento mucho mayor que el resto en la OSD, ¿verdad? Y nuestro belief en nuestras habilidades, ¿verdad?, está muy por debajo que el resto de los países. No tenemos esa fe que nosotros podemos hacerlo. No solamente en el tema del fútbol, ¿verdad?, también en el aprendizaje lo vemos. ¿Ok? Entonces, ¿qué necesita además nuestra tecnología de dar? Además de dar el acceso, de dar la cobertura, de poder expandir el conocimiento, también necesita empoderar al estudiante. Es decir, la tecnología tiene que ser fácil, tiene que ser accesible, tiene que ser amigable, tiene que ser en el lenguaje que el estudiante utiliza, para que él lo utilice y con eso se empodere. No estamos hablando aquí de tecnologías que nosotros como científicos o como ingenieros de software desarrollemos. No, estamos hablando de las cosas que a nuestros estudiantes les gustan, para que ellos lo puedan usar y se puedan empoderar. Ahora sí, una pregunta abierta, ¿verdad? Como tecnólogos, ¿qué podemos hacer desde el punto de vista tecnológico? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué considerarían en el diseño de sus sistemas? ¿Qué se les ocurre? Abaratar costos. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, ¿qué es lo que sugieren las recientes investigaciones en el área? Sugieren que estudiemos a profundidad las trayectorias escolares. ¿Qué es una trayectoria escolar? Pues es el conjunto de actividades de aprendizaje que el estudiante desempeña o ejecuta a lo largo de su carrera formativa. La pregunta es, ¿por qué es importante estudiar estas trayectorias escolares? Muy bien, su compañera lo dijo todo, ¿verdad? Dijo, eso nos da una idea de las tendencias que tienen el desempeño de los alumnos en general, desde que inician su ciclo escolar en la educación básica hasta educación superior. Y esto es importante porque los problemas de aprendizaje no son cosas que surgen de improviso, ¿verdad? No de un día para otro se da el problema de aprendizaje, sino es una sintonomía que va ocurriendo poco a poco, ¿verdad?, que se va acarreando grado por grado. Entonces es importante detectar estas anomalías. ¿Para qué? Pues para proveer alternativas, para reencauzar el aprendizaje, para enderezar la trayectoria escolar a estos estudiantes, ¿verdad? Bueno,
¿Qué más sugieren las investigaciones? Bueno, las investigaciones sugieren que los TICs o estas tecnologías tienen que tener estas características. Tienen que estar bien ligadas al currículum académico del estudiante. ¿verdad? Tienen que permitir analizar datos, explorar datos, integrar datos, visualizar información. Tienen que permitir fijar objetivos de aprendizaje, considerar recursos y restricciones del sistema educativo, ¿verdad? Todo esto con el fin de generar actividades sujetas a las necesidades, habilidades, intereses, estilos de aprendizaje de cada estudiante. Eso es lo que el objetivo final, que cualquiera de estas tecnologías te permita generar una trayectoria que diversifique, es decir, que trate de individualizar la educación, el aprendizaje para cada estudiante. Yo no aprendo de la misma forma como ustedes, ¿verdad? Y yo no me encuentro en la misma situación de ustedes. Entonces yo no veo por qué tengo que ser tratado de la misma manera que ustedes, ¿verdad? Lo que queremos hacer es empoderar a estos estudiantes a que tengan estas tecnologías para que ellos puedan ser activos en su aprendizaje. Ellos puedan decidir, tener la opción qué estudiar, qué no estudiar, cómo ejecutarlo, cómo no ejecutarlo. ¿Ok? Obviamente que aquí empiezan a haber oportunidades para todos aquellos que son emprendedores, ¿verdad? Para todos aquellos que les gustan los negocios, oportunidades de investigación y desarrollo, es decir, oportunidades para manipulación de datos, manejo de datos, oportunidades para identificación de patrones en los datos, oportunidades para desarrollar tecnologías que permitan fácil acceso, fácil interacción humano-computadora, oportunidades infinitas, ¿verdad? Si pudiéramos aplicarlo al modelo educativo. Entonces, nuestro objetivo final, ¿verdad? ¿Qué es? Yo creo que ya quedó claro para este punto. Lo que nosotros queremos y estamos interesados en investigar es tratar de ver que si hay formas automáticas de generar planes educativos que permitan que estos planes educativos sean individualizados. ¿Es posible? Desde el punto de vista tecnológico, creemos que sí. Pero a nivel amplio tendríamos que considerar la parte pedagógica, la parte psicológica, y entonces estamos ahorita en un nivel todavía muy prematuro, pero que tenemos que empezar a atacar, ¿ok? ¿Cómo podremos lograr esto? Bueno, nuestro enfoque es utilizar técnicas de planificación de inteligencia artificial. Y llegamos a la pregunta, bueno, ¿y qué es la planificación? La planificación es aquella rama de la inteligencia artificial que se dedica a procesar la información de tal manera que te generes una secuencia de actividades de forma automática para poder satisfacer un conjunto de objetivos, para poder satisfacer ciertas métricas o de acuerdo a unos requerimientos iniciales, ¿verdad? ¿Dónde lo aplicamos? Hay muchos problemas en el mundo donde los podemos aplicar. Problemas de transporte, problemas de rutas de viaje, problemas militares, problemas satelitales, problemas de planificación con robots, ¿verdad? No sé si ustedes sepan, pero los robots que están corriendo en Marte, ¿verdad? Son los primeros robots espaciales con una aplicación exitosa de técnicas de planificación. ¿Por qué era necesario ponerle cierta autonomía a estos robots? ¿Por qué no se podía controlar desde la NASA a los robots? Algo muy lógico. ¿Por qué creen? Por el delay, por el tiempo, ¿verdad? Para cuando la NASA oprima el botón que diga no avances ese metro, el robot ya se cayó a un cráter y se perdieron los millones de dólares que costó el robot, ¿verdad? Entonces el robot tenía que tener cierto nivel de autonomía y es aquí donde estas técnicas empiezan a permitir eso. Y este grado de autonomía es lo que queremos darle a nuestros estudiantes, es lo que queremos proveer, ¿verdad? Con nuestras tecnologías. Entonces estamos en el beta 000.1, ¿verdad? Estamos todavía en pañal, estamos empezando, esto es lo que estamos haciendo, es lo que vengo a platicar. ¿Qué es lo que hemos hecho hasta ahora?
tenemos aquí al estudiante como el centro, el principal actor de todo, ¿verdad? El estudiante tiene muchas actividades que realizar, ¿verdad? Todos estamos llenos de tareas, tenemos que ir a ponencias, tenemos que ir a conferencias, tenemos que hacer exámenes, tenemos actividades de deportes, extracurriculares, asesorías, y también tenemos estudio, ¿verdad? En el aspecto del estudio hay muchas actividades de cómo desempeñar ese estudio, ¿verdad? Podemos utilizar cosas tecnológicas, libros, artículos, videos. Ahorita hay un cúmulo de material de aprendizaje que podemos utilizar. Obviamente que este actor tiene preferencias, tiene su propio estilo, tiene su propio feeling de cómo quiere aprender. Y lo difícil es que hasta este momento no hay tecnologías que habiliten a que nuestros estudiantes aprendan de la forma como quieren aprender, ¿verdad? Aprendemos cómo, a como el maestro nos enseña, ¿verdad? A lo que el maestro nos ofrece, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí, verdad? Este es un template, ¿verdad?, de lo que estamos haciendo a nivel conceptual, ¿verdad? Lo que queríamos capturar es todo lo que hemos platicado, es decir, tiene que estar ligado al currículo, ¿verdad? Tiene que representar lo que los estudiantes tienen que satisfacer, ¿verdad? Lo que tenemos aquí es una simple estructura jerárquica de tareas. Aquí tenemos como ejemplo una materia. La materia puede estar compuesta de varios temas, ¿verdad? Y cada tema tiene sus propios subtemas. En estos subtemas nosotros tenemos actividades de aprendizaje. Es decir, para este concepto tú puedes practicarlo, estudiarlo, aprenderlo con un cúmulo de actividades de aprendizaje, ¿ok? A este nivel tenemos lo que se conoce como una relación de disyunción. ¿Por qué? Porque no necesitamos hacer todas las actividades de aprendizaje para aprender el concepto. Pero a este nivel jerárquico es una conjunción, porque tenemos que satisfacer todos los objetivos de todos los subtemas y materias para poder aprobar la materia. Esto es un concepto muy general, ¿verdad? No es algo muy difícil de entender. A partir de este momento yo introduzco otros conceptos acá. Utilizo relaciones. Estas relaciones tienen diferentes significados. Uno es el de restricción. Yo no puedo realizar esta actividad si yo no he satisfecho satisfactoriamente una anterior, ¿verdad? Esto es algo que ocurre también en nuestra vida real, ¿verdad? Cuando estamos estudiando. Además de esto, nuestro concepto, lo que estamos presentando, en la parte de actividades de aprendizaje tiene ciertos componentes, ¿verdad? Una actividad de aprendizaje va a tener una rúbrica para determinar la calidad de la actividad de aprendizaje. Es decir, qué es lo que el estudiante obtiene, ¿verdad?, una vez que la actividad se ejecutó satisfactoriamente. Uno podría decir, bueno, la calificación que el maestro te da. Es un concepto muy simple. En el aspecto ya más pedagógico, este problema, este concepto es difícil de expresar, ¿verdad? ¿Ok? Pero no vamos a ir a ese punto. Acuérdense que estamos en el punto 001, donde lo único que queremos es habilitar la tecnología, ¿ok? Tiene duración, ¿verdad? Todas las actividades de aprendizaje tienen una duración, no son instantáneas. Ojalá y el aprendizaje fuera instantáneo, ¿verdad? Pero pues no pasa así, ¿no? Y tenemos recursos, es decir, los recursos del sistema, ¿verdad? ¿Con qué se tiene que utilizar para que la actividad de aprendizaje se lleve a cabo? Una computadora, un libro, un artículo, un video, una lección. ¿Cuál es el recurso que la actividad utiliza? ¿Por qué es importante modelar recursos? Porque hasta este momento todo lo que les he dicho es sobre el estudiante, ¿verdad? Pero si ustedes lo ven desde el punto de vista del administrativo, del director escolar, del maestro, él interesa manejar también recursos, porque tiene, por ejemplo, un número limitado de licencias de software, ¿verdad? Nosotros no podemos extendernos de ese número de licencias, tenemos un número limitado de libros, entonces más vale que todos mis planes educativos se mantengan o se estén dentro del ámbito de la cantidad de recursos disponibles que el sistema educativo provee. Entonces es importante también desde ese punto de vista modelar recursos. Obviamente tenemos el factor de densidad. Cuando yo empiezo a hablar de esto, estos son conceptos que son importantes para los algoritmos, ¿verdad? Si nuestro problema
fuera pequeñito, en realidad no sería un desafío ni sería un problema, obviamente, ¿no? Cuando hablamos de factor de densidad, hablamos cuántas tareas, cuántos temas, subtemas, cuál es mi jerarquía que tengo que considerar, que mis algoritmos tienen que utilizar para resolver el problema. Obviamente aquí tenemos una materia, pero ¿qué pasa si yo extiendo esto a 6 materias? ¿Y qué pasa si yo quiero generar el plan educativo para toda una licenciatura que tiene 9 semestres o 10 semestres? ¿Y qué pasa si yo quiero planificarte desde el principio hasta el final, ¿verdad? Como pronósticos. Entonces ya mis algoritmos van a tener bastante complejidad, se van a indigestar un poco, ¿verdad? Tratando de resolver generar planes educativos. Además tenemos el factor de interconexión, es decir, dentro de mi tarea jerárquica, dentro de mi árbol de tarea jerárquica, hay ciertos elementos que están conectados. ¿Esto qué me origina? Esto origina que ciertas partes del plan o de las actividades van a quedar deshabilitadas de acuerdo a la decisión que yo tome localmente en este día, ¿verdad? Si yo decido ejecutar esta actividad, por ejemplo, es muy probable que yo ya no pueda ejecutar después esta otra actividad porque su prerequisito no fue ejecutado cuando le correspondía. Entonces, un problema es cómo puedo diseñar algoritmos que estimen heurísticamente qué es lo mejor, ¿verdad?, de manera global. Y este es un problema independiente, ¿verdad?, no únicamente de nuestro ámbito. Además tenemos también el problema de acumulación de métricas, es decir, cómo yo identifico que la tarea que se ve mejor hacer porque me da más puntaje va a ser realmente la opción correcta al final. Les pongo este ejemplo, ¿verdad? Supongan que yo tengo que ir satisfaciendo este árbol de jerarquía en estos niveles. Yo decido realizar esta actividad con esta actividad, ¿verdad? Esto no se ve aquí. Esta ejecución de actividades me da un total al final de 75 puntos, suponiendo que 75, ¿verdad?, es una calificación aprobatoria. Y olvídense de la forma como se calculó la calidad, ¿verdad? Eso no es necesario para esta plática. Pero imagínense que me da una cantidad de 75. Ese es el score que tú obtuviste. El estudiante obviamente vio, ¿verdad?, que esa era la mejor opción en este momento. Pero si yo cambio el plan y utilizo estas dos actividades que en sumatoria me dan una menor nivel de aprendizaje, a la larga me habilitan otras actividades que en su conjunto me van a dar un valor de 87.5. ¿Qué quiere decir esto? Lo que es el impacto a nivel local, a veces no podemos predecir cuál es el ripple effect, ¿verdad?, en la cadena a nivel global. Y es algo con lo que los algoritmos tienen que lidiar también. Entonces el problema se ve bastante complejo desde el punto de vista únicamente tecnológico, sin tener que considerar los factores sociales, pedagógicos, psicológicos y demás, ¿verdad? Sin embargo, nos metimos en esta aventura y ¿qué es lo que hemos logrado hasta este momento? Tenemos resultado preliminar, ¿verdad?, de nuestros modelos, utilizando algoritmos. Lo que tenemos acá es de que tenemos dos clases, una clase mediana y una grande, ¿ok? Y tenemos diferentes... La clasificación se da por el número de temas y materias que hay en la jerarquía. Tenemos diferentes valores acá. Podemos observar que si nosotros consideramos requerimientos, es decir, esos enlaces entre los nodos, entre las actividades, no podemos resolver ningún problema en la clase grande. Por eso les decíamos que estamos en nuestra fase .001, ¿verdad? Los algoritmos actuales no pueden resolver ningún problema, 0% para la clase grande.
Para la clase mediana estamos con estos valores, 42, 84, 62%, ¿verdad? En una población de 100 diferentes ejemplos de jerarquías. Si nosotros quitamos los requerimientos y quitamos las métricas, nosotros podemos resolver casi todos los problemas de la clase mediana y resolvemos algunos de las grandes. Entonces nos damos cuenta que estos factores que existen en el mundo real juegan un papel importante a la hora de definir o de diseñar la tecnología que vamos a utilizar para generar los planes educativos. Preguntas, yo creo que me fui muy rápido. Preguntas. Hola. ¿Sí se oye? Los planes educativos que generan toman en cuenta que no todos los niños están interesados en aprender lo mismo, ni al mismo tiempo, ni de la misma manera. Esa es una buena pregunta, ¿verdad? Si ustedes recuerdan el slide con los objetivos, ahí en ese enunciado decía, vamos a tomar en cuenta los estilos de aprendizaje, las preferencias, los intereses de los estudiantes. El primer problema a ese punto es cómo tú modelas eso, que es muy subjetivo, ¿verdad? ¿Cómo modelas, por ejemplo, que a mí me gusta el arte y a ti te gusta la matemática? ¿Okay? ¿Cómo modelas que yo aprendo más visualmente y que tú aprendes más auditivamente? ¿Ah? Entonces no hemos llegado a ese punto, ¿verdad? Nosotros ahorita en cuanto a restricciones o preferencias, lo único que colocamos es cuál es el tiempo que yo quiero dedicar a estudiar, ¿verdad? Es decir, yo quiero maximizar mi aprendizaje, pero con el mínimo de tiempo, ¿verdad? Todos queremos eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque queremos ver el fútbol o queremos ver otras cosas, ¿verdad? Entonces yo quiero maximizar el aprendizaje con el mínimo de tiempo. Eso se puede ver como una preferencia o como una restricción. A esa parte en particular no hemos llegado. Es el punto 002. ¿Verdad? Gracias. Hola, sería como un poquito de lo que tienen idea, meter todo lo que es el modelo constructivista, pero ya con tecnología para que todos los alumnos puedan como ir aprendiendo a su paso, pero tratando de maximizarlo junto con la parte de sus gustos, qué es lo que les facilita más y tratando de ser incluyentes, ¿no? Es más o menos lo que entendí. Sí. En los modelos que generamos realmente son muy simples. ¿Por qué? Porque partimos de lo general. Es decir, las estructuras que se muestran acá, pues son estructuras que ocurren realmente casi serían las básicas o las mínimas que necesitaríamos para modelar conexiones entre conceptos, entre diferentes niveles de aprendizaje, entre recursos, ¿verdad? Es lo mínimo, ¿verdad? Y a partir de eso, lo que queríamos probar es tener una prueba de concepto para ver si es posible que los algoritmos actuales puedan resolver eso mínimo, y nos estamos quedando muy cortos todavía, ¿verdad? Entonces, por eso digo que es un campo de investigación muy grande, abierto, ¿verdad? Que necesitamos más jóvenes que se interesen por estas cosas y que realmente también tiene un impacto social fuerte, ¿ok? ¿Cuál es la gran diferencia contra Enciclomedia? ¿Cuál es la gran diferencia contra Enciclomedia? El estudiante puede ir seguir el proceso. Su compañero hizo una pregunta bastante interesante. Dice que cuál es la gran diferencia con Enciclomedia, ¿verdad? Donde hay recursos, hay materiales educativos y tú puedes ir siguiendo el proceso. La diferencia es que aquí hay relaciones en los modelos, ¿verdad?, que los algoritmos van a utilizar para proponerte mejores rutas de aprendizaje, ¿verdad? Por eso estamos utilizando inteligencia artificial, porque estamos tratando que sea dinámico. Es decir, no es solamente el estudiante que va a ir picándole y visualizando cada una de las actividades que hay, sino el mismo algoritmo te va a estar proponiendo, según tú en lo que vas ejecutando,
¿verdad? En lo que vayas ejecutando aquellas actividades que te maximicen tu aprendizaje o que te maximicen tu preferencia o la métrica que tú quieras utilizar, ¿verdad? Esa es la diferencia, ¿verdad? Buenas tardes. ¿No se oye? ¿Qué tan factible es que se acepte como parte de la educación formal al ser un sistema prácticamente abierto por el tipo de cómo el algoritmo acomoda los contenidos de los... Lo que dice su compañero es algo muy interesante. Dice, ¿qué tan factible es que ese tipo de tecnología se acepte como algo abierto? Es decir, que, por ejemplo, el sistema educativo lo tomara en cuenta, el sistema educativo nacional lo tomara en cuenta. Pues es tan factible como que tenemos que intentar de todo lo que podamos con tal de incrementar nuestro aprendizaje, ¿verdad? Pero ya hablando un poquito más seriamente, esto es independiente de los repositorios de actividades de aprendizaje, ¿verdad? De lo que ha hecho la SEP por muchos años, ¿verdad? Enciclomedia, hay una cosa que se llama habilidades digitales para todos, ¿verdad? Es más, el mismo YouTube lo podemos considerar como un recurso para aprendizaje, ¿verdad? El mismo, cosas de Estados Unidos podríamos considerarlo como recursos para aprendizaje. Las bases de datos de biblioteca las consideramos como recursos para aprendizaje. Lo único que nosotros estamos tratando de proponer es una columna vertebral tecnológica que sirva como enlace, ¿verdad? Para que dinámicamente le presentemos opciones a los estudiantes. A mí en este punto no me interesa qué repositorio digital haya o cómo me voy a enlazar con ellos o cómo voy a modelar esa conexión con esa tecnología. ¿Por qué? Porque todavía no llego a ese punto, ¿verdad? Pero lo que sí quiero es construir esa estructura, ¿verdad? Esa columna vertebral, que haya una trayectoria, que se pueda manipular, que se pueda modelar, que se pueda visualizar, ¿verdad? Pero mientras no haya esa columna vertebral que me permita tener conocimiento desde educación básica hasta superior, pues todo lo demás es muy difícil de controlar y organizar. Eso es lo que podría contestar. Muy buena pregunta, dice ahí su compañera, que este proyecto ¿dónde deja a los profesores? Te voy a contestar con algo que dijo un ponente en la TED, en estas conferencias de tecnología. Si tú puedes cambiar a un profesor por una máquina, cámbialo. ¿Ah? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si el profesor se puede cambiar es que no es necesariamente indispensable, ¿verdad? ¿Sí estamos? El profesor está... Pero no quiere decir que todos los profesores se puedan cambiar, ¿verdad? No me malinterpreten, ¿verdad? Solamente los que sea necesario cambiarlos, ¿verdad? O para ciertas actividades que no es necesario tener un profesor. En un experimento que hicieron para estas conferencias, dejaron un programa de bioinformática en una región muy pobre de la India, ¿verdad? Dejaron unas computadoras ahí para alumnos que ni siquiera sabían hablar el inglés. Después de 5 meses regresaron y los niños ya habían aprendido los conceptos básicos de bioinformática y inglés juntos. O sea, eso da una idea que la tecnología puede ser más accesible de lo que parece, ¿verdad? No estamos diciendo que los profesores se tienen que, vamos a sustituirlo. Lo único que estamos diciendo es de que van a trabajar mejor con esta tecnología. ¿Qué permitiría esta tecnología? Permitiría identificación de segmentos. No todos tus estudiantes están al mismo nivel. Bueno, preséntale a ciertos segmentos ciertas actividades que van a impactar mejor su aprendizaje. Y tú ya no te tienes que preocupar de los detalles, únicamente de la supervisión, ¿verdad? Dicen que más que como facilitador, dicen que las nuevas disciplinas o las nuevas filosofías de aprendizaje es de que el profesor debe ser un coach, un coaching, ¿verdad? Entonces esta tecnología está tratando también en cierto modo de, no de impulsar, pero juega las reglas de esa filosofía. ¿La pregunta? Antes de que me quiten el micrófono, un pequeño comercial, ¿verdad? Para aquellas personas, ahí está mi información de contacto. 10 minutos. Ahí está mi información de contacto, ¿verdad? Pueden apuntarla.
Pertenezco al posgrado en sistemas, ¿verdad? Allá en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, y uno de mis temas de investigación que me apasiona es ¿verdad? Estoy en búsqueda de gente que esté interesada en trabajar, en estudiar un posgrado. Tenemos posgrados de maestría y doctorado en la facultad. Sí, ahorita lo regreso, ¿verdad? Este proyecto acaba de ser aprobado por Ciencia Básica del CONACYT para ser financiado, ¿verdad? Entonces se los comparto. Es algo que tenemos que empezar a estudiar, a analizar más a conciencia cómo generamos esa tecnología que impacte a nuestros chicos mejor, ¿verdad? ¿Preguntas o comentarios? ¿No? ¿Ya no? Gracias. Ok, otra pregunta aquí. Hola, bueno, esto creo que ya sería un paso más allá. Una vez terminado esto, el cómo se haría accesible, pues sí, toda esta tecnología a la mayor parte de la población, sabiendo que, bueno, la mayoría de la población en México es de escasos recursos o no tiene acceso a, pues sí, ¿no? A una computadora incluso. Ok, dice cómo sería posible o accesible esta tecnología a la población. Aquí hay dos cosas. Cuando yo entiendo accesibilidad, yo lo entiendo de dos formas, ¿verdad? Una, de que no le llega la tecnología al estudiante, ¿verdad? Y otra es que le llega, pero no es accesible de todos modos, no lo puede utilizar, no lo entiende, es muy complicado, ¿verdad? Entonces son dos cosas. Es trabajo de investigación, ¿verdad? En la segunda es básicamente investigación en Human Computer Interaction, interacción humano-computadora, visualizaciones, ¿verdad? En generación de aplicaciones móviles, ¿verdad? Un área muy grande. ¿Cómo tú le vas a presentar planes educativos de tal manera que los estudiantes lo vean agradables? Y cómo esto va a irse modificando de acuerdo como ellos vayan creciendo en sus grados académicos, porque un estudiante de primaria no lo va a ver igual que un estudiante superior, ¿verdad? Entonces todo esto son temas abiertos, ¿no? Y el segundo punto, pues es más que nada política pública, ¿verdad? El primer punto que yo diga es política pública, ¿verdad? ¿Cómo podemos salir de esa zona fea en la que nos tiene la OCDE, ¿verdad? De que somos uno de los países con menor cobertura. Entonces, en el momento que metemos más tecnología, ganamos un poquito en cobertura, ¿verdad? A pesar de que ustedes piensen, no, es que hay regiones del país muy remotas. Pues yo soy de Chiapas, ¿verdad? Estoy en Monterrey, pero soy de Chiapas. Y hay zonas del norte de Chiapas que inhóspitas y la gente tiene celular. La tecnología llega, ¿verdad? Llega. Yo creo que es más política pública, un plan nacional, ¿verdad? Adecuado para poder extender y habilitar todas las escuelas y los estudiantes acordemente. ¿No? Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias, ¿verdad?